Bienvenidos a la sesión número 4, en la cual hablaremos de los actos de competencia desleal y acciones de producción al consumidor. Hablaremos de los derechos del consumidor. Los derechos del consumidor se encuentran establecidos en el artículo 1 de la Ley 1480 del 2011, los cuales se basan en 5 puntos clave. 1. La protección de consumidores frente a riesgos de salud y su seguridad. 2. Acceso de consumidores a una formación adecuada. 3. La educación del consumidor. 4. La libertad de consumir organizaciones de consumidores y la oportunidad de hacer oír sus opiniones en los procesos de decisiones que los afecten. 5. La protección especial a los niños y niñas y adolescentes en su calidad de consumirlas. En materia de derechos, este régimen nos da 12 derechos que se aplican a los consumidores, entre los cuales están: recibir productos de calidad, la seguridad que deben recibir información, recibir la protección contra la publicidad engañosa, el derecho a la reclamación, a la protección contractual, a elegir la participación de presentación, el derecho a la información, a la educación y la igualdad, entre otros. Las instituciones que suministre el productor o proveedor con su adecuado uso y consumo, conservación o insolación, obrar de buena forma frente a los productores y proveedores, frente a las autoridades públicas y cumplir con las normas sobre el reciclaje y disposición de los efectos de los bienes comunes, en materia de calidad, unidad y seguridad. En el artículo número 6 de la Ley 1480, del cual estamos hablando, no solamente la calidad de condición, que un producto cumple con las características inherentes y atribuidas por la información que suministre sobre él. Cuando hablamos de idoneidad, nos referimos a una aptitud para satisfacer las necesidades, así como las condiciones bajo las cuales utilizar en el orden de las normas adecuadas y la satisfacción de las necesidades a las que están destinadas. La Ley 1480 también dice que el consumidor tiene que estar seguro y tranquilo al momento de adquirir un producto. Todo incumplimiento puede generar unas repercusiones importantes para los usuarios, no solamente del tema del día, sino en temas de salud, entre otros, y por eso el Estado se encarga de regular esos comportamientos que van contrarios a la norma. Por lo tanto, el incumplimiento por parte de los usuarios va a generar unos problemas o unas sanciones, y es la responsabilidad solidaria que tiene el productor o proveedor por la garantía de los consumidores. Esto es importante porque cada vez que nosotros sentimos que un producto no cumple con las especificaciones técnicas, cuando sabemos que no es un producto de calidad o que no nos brinde seguridad, tenemos el derecho a que el proveedor nos cumpla con la garantía de un producto, la responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de supervisión y control, que en este caso está a la cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la responsabilidad por los daños y los productos defectuosos, conforme a la ley, los cuales pueden ir desde cambio, la reparación o la devolución del dinero hasta la indemnización de perjuicios que deben solicitar en la vía ordinaria. En materia de garantía, el artículo 4 establece que la garantía está a cargo del productor o proveedor, porque es este quien tiene el deber de responder por la calidad y la seguridad del buen estado y funcionamiento de los productos. Esto debe ser conocido a través de los proveedores o distribuidores, y digamos que se ha establecido unas fechas para que estas garantías puedan estar vigentes. Por ejemplo, los productos usados, hay una garantía legal de 3 meses, a menos que sea pactado un plazo distinto por los usuarios. En el caso de los inmuebles, hablamos de la estabilidad, de ahora por un periodo de 10 años acabados, por ejemplo 1 año y así sucesivamente. Depende de lo pactado por el usuario. En materia de la suspensión de la garantía, tenemos que tener en cuenta que si el usuario no está utilizando el bien, puede haber una suspensión. No debe haber una suspensión de la garantía. También que hay un cambio total del producto, pues la garantía comienza a correr nuevamente. Hay casos de la norma que ha establecido las siguientes causales de exoneración de responsabilidad de garantía, porque sencillamente se ha descubierto que el productor o proveedor no es culpable de los daños o deterioro que se puede causar. Por ejemplo, cuando hay caso fortuito o fuerza mayor, cuando hay hecho de un tercero, cuando hay uso indebido por parte del consumidor y cuando el consumidor no atendió las instrucciones de instalación, de uso, mantenimiento indicadas en el manual de procedimiento. Sencillamente se debe informar, se debe avisar, y esa responsabilidad por los productos defectuosos son responsabilidad del productor. Este debe responder por los daños, pero para responder por el daño debe haber un deterioro de calidad. Tiene que haber un nexo causal, no estar en ninguna de las causales exonerativas de la responsabilidad. Si esto sucede, tenemos el derecho a la reparación. En materia de información, el artículo 23 de la norma establece que la información tiene que ser clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrecen, y estos deben estar en castellano. Para eso la norma ha establecido que tiene que haber unas instrucciones, que tiene que haber claramente unas normas establecidas, el peso, volumen, las fechas de vencimiento, cuando fuera pertinente, y las especificaciones adicionales que se necesiten sobre el bien. Es importante recalcar que el proveedor debe suministrar las instrucciones para el correcto uso o consumo, esta en cantidades y peso que sean adecuados y sean medibles. En materia de indicación pública de derechos, el proveedor está obligado a informar al consumidor en pesos colombianos cuál es el precio de venta al público, incluso los impuestos.
los costos adicionales que tenga este producto. El precio debe informarse visualmente y el consumidor solamente estará obligado a pagar lo anunciado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Se determinarán las condiciones de información pública de precios de los productos que se ofrezcan en cualquier medio electrónico y la reglamentación de cómo deben presentarse los productos a los niños y niñas y adolescentes. La Superintendencia, quien tiene que entrar a regular todo el tema de la información para este género poblacional. En materia de publicidad, el artículo número 21 nos establece que son las condiciones objetivas y específicas anunciadas en la publicidad. Es decir, primero que el anunciante responde por la publicidad engañosa, será responsabilidad. Si se comprueba que hubo culpa, que responderán por los daños y perjuicios cuando no se cumpla con las condiciones objetivas anunciadas en la publicidad. Fuerza mayor o caso fortuito, cuando la publicidad fue adulterada, fue suplantada sin que se fuese posible evitar dicho comportamiento. En otras palabras, las promociones y ofertas obligan a quienes lo realizan, así como dice la norma. Otras de las acciones de protección al consumidor es la protección contractual, la cual nos establece que primero se tiene que hacer la interpretación favorable del consumidor de los productos no requeridos y la previsión de ventas atadas. Estos tres conceptos básicos están establecidos en las condiciones negociables generales como en sus contratos de adhesión. Utilizan los usuarios a los consumidores finales y en esto la norma ha establecido que se deben informar anticipadamente a las personas sobre las condiciones generales que deben ser concretas, completas, claras, legibles y no incluir espacios en blanco, y son prohibidas las cláusulas que permitan modificar unilateralmente los contratos o sustraerse de sus obligaciones en materia de cláusulas abusivas que van ligadas directamente. Los contratos que la norma establece que el anunciante es responsable de la publicidad engañosa. El medio de la publicidad sea responsable, igual. Si se comprueba culpa grave, se responderá por los daños y perjuicios. Hay operaciones hoy en día que se están volviendo muy de moda. Las operaciones mediante el cual se hacen sistemas de financiación. Cuando se hacen operaciones bajo estos sistemas de financiación, existen unas estipulaciones especiales. Estas son las famosas ventas que utilizan métodos no tradicionales. A través de la Superintendencia de Industria y Comercio se ha establecido unos deberes especiales del productor y proveedor, que establece, entre otros, el derecho de retracto que tienen que hacer las compras y de los tratos especiales. Por ejemplo, hoy en día se ha puesto muy de moda el tema de ventas no tradicionales, las ventas realizadas por medios electrónicos, lo cual la ley ha establecido en unos lineamientos especiales para realizar la identificación adecuada, tanto en partes intervinientes como en producto que se vende, las condiciones de las transacciones entre costos y precios, tiempos de entrega, contrato, descarga de las pruebas, se debe restablecer en una seguridad en la transacción y la posibilidad de revisión del pago. Esto fue nuestra cuarta sesión. Nos veremos en nuestra próxima sesión.